Bien, vamos a retomar el ejercicio que se hizo el 27 de septiembre. Ese fue el de la liquidación de una empresa. Es el primero donde utilizamos un arreglo de objetos y lo vamos a modificar para grabar la información. Entonces, eh, voy a retomar ese ejercicio. Voy a crear primero un proyecto que sería PB 2024 1210 y sería liquidación empresa, archivo, ¿sí? Archivo binario. Recuerden que les había dicho que íbamos a retomar un ejercicio para grabar la información. Entonces, en el grupo de la mañana lo hice para un archivo de texto, ahorita lo voy a hacer para un archivo binario y les comparto ahí el video para que vean las dos opciones. Porque este sí es muy parecido a lo que van a hacer en el proyecto. En el proyecto van a retomar uno de los proyectos 1 o 2 en el 4 y luego van a grabar esa información. Bueno, entonces empezamos. Ahorita pues no, eso no lo vamos a utilizar, sino que me voy a ir al ejercicio del 27 de septiembre. Debe ser, aquí está, liquidación empresa. Y de ahí voy a tomar algunas clases, algunos archivos. El del empleado, el JFrame liquidación y el de nombres. Esos tres. El del encapsulado no, porque aquí vamos a tomar el ejercicio, el primero, que era todo ese en encapsular. Y entonces, bueno, voy a copiar esos tres elementos al nuevo proyecto con refactor para que los acomode en el paquete correspondiente. Y ya tenemos ahí las tres clases. Este es el archivo que se generó con el proyecto. Luego tenemos la clase empleado, la clase nombres y la clase liquidación, el frame de liquidación. Entonces, dejen cerrar el otro para que no me confunda. Bueno, vamos, lo primero que voy a hacer es tomar el frame y ejecutarlo. Aquí tenemos el frame. Lo voy a ejecutar. Buenas tardes. Pero, pues ahorita voy a ponerlo como principal porque lo vamos a estar ejecutando varias veces. Bueno, voy a poner el frame como principal. Sería en el proyecto propiedades de main, bueno, run, luego main class, aquí sería el frame. Ya ahí está ahorita lo que nos interesa es guardar la información, no le vamos a hacer mucho caso a los botones de ordenar alfabético, de hecho pues ya están codificados, todo ya está codificado, pero la idea es grabar la información, por ejemplo aquí le decimos son 8 empleados, generamos los datos, los calculamos y esta información es la que vamos a grabar y luego vamos a leerla. Bueno, entonces, como dice ahí en el enunciado del proyecto, no quiero que el nombre del archivo lo pregunten en un campo de texto y luego un botón que diga abrir y otro que diga grabar, sino a través del menú. Entonces vamos a agregarle un menú. Aquí tenemos los menús, vamos a tomar el primero, lo arrastramos y lo va a ubicar, no importa en dónde lo hayamos puesto, pues hay que ponerlo. Caray, no lo está poniendo ahí. Vamos a ver. Ahí está, como que no lo tomaba. Siempre lo va a poner aquí arriba. Entonces, aquí le voy a cambiar el nombre que diga archivo. Y acá, bueno, el archivo debe tener 4 opciones, el menú del archivo. El nuevo, el guardar, el abrir y el salir. Ahorita, aunque voy a poner los 4, pero no voy a codificar el de guardar y el de abrir. El de nuevo y salir, pues ya lo habíamos visto en el otro ejercicio. Vamos a agregarle pues esas opciones de la paleta, un menú ítem, otro menú ítem. Van a ser 4.
y le vamos a cambiar pues el nombre o el texto primero. Aquí va a decir nuevo. Y hay que cambiarle, por favor, los nombres a los botones, porque a veces no se los cambian y ahí ando adivinando qué hace cada botón. Entonces le ponemos aquí un nombre, se va a llamar JMenú ítem, guardar, no, nuevo. Luego, vamos ahora a modificar el texto de este segundo. Bueno, primero le voy a cambiar el nombre, se va a llamar menú ítem, guardar. Y luego, al texto, pues va a decir guardar. Luego este va a decir abrir. Y este abrir también le cambio el nombre para identificar cada botón qué es lo que hace. Menú ítem, abrir. Y después, aquí va a decir salir. O salida. Salir sería salir. Bueno, como les decía, el nuevo y salir no los voy a codificar, nada más para que vean qué es lo que debería llevar. Y vamos pues a hacer lo que es el guardar. Tenemos que guardar primero el archivo para poder después leerlo. Vamos a ponerle aquí guardar. Activamos el evento y bueno, ahora sí, vamos a analizar qué es lo que se tiene que guardar. Alguna vez lo dije así, ni se ve todo lo que se graba, ni se graba todo lo que se ve. Porque a final de cuentas lo que ve el usuario es una interfaz de la información, pero cómo está guardada no necesariamente es igual que como lo está viendo. Por ejemplo, aquí, fíjense, si yo ejecuto esto y digo, no, pues son, no sé, 6 empleados, y le doy calcular, ahí hay mucha información, pero ¿cuál es la que sí tengo que guardar? Normalmente los datos calculados no se guardan, porque eso se pueden volver a calcular. Entonces, guardar datos calculados implica dos riesgos. Uno, bueno, no un riesgo, una desventaja, que va a ocupar más espacio el archivo. Y el otro, que tal vez lo que grabamos no corresponda con los cálculos, si se actualizan o... Entonces, normalmente, por regla general, los datos calculados no se graban, salvo casos muy especiales sí, que se justifique por qué. Entonces, no se van a grabar los datos. Por lo tanto, voy a borrar aquí. Bueno, no tengo un botón borrar. Lo voy a ejecutar otra vez. En realidad, los datos que tenemos que guardar son los que se ven aquí. Porque estos sí no los puedo calcular. Estos, a partir de eso voy a calcular los demás. Tengo que guardar de cada empleado su nombre, su sueldo diario, su antigüedad y sus meses trabajados. Y también tengo que guardar este 6 para saber que son 6 empleados. Y todo lo demás, esto se va a volver, se va a recalcular. Cuando se lea el archivo, va a leer nomás lo que se guardó y luego lo demás lo va a calcular. Ok, entonces todo esto no lo vamos a guardar. Como es un archivo binario, sí tenemos que fijarnos en los tipos de datos, tanto para guardar como para leer. Si fuera archivo de texto, tal vez para guardar no me interesa mucho hacer conversiones, porque al final de cuentas pues, todo se va a guardar como cadena. A la hora de leer sí necesitaría que cada cadena pues quede en su tipo de dato correspondiente para poder hacer los procesos. Pero en el caso del archivo binario tengo que cuidar desde que se graba y obviamente también cuando se lee. Recuerden que tenemos que respetar a la hora de leer cómo se grabó. Y algunas veces o muchas veces, cuando nos marca un error al leer o no lo está leyendo bien, pensamos que el error pues, debe estar en el leer porque en el grabar no me marcó ningún error. Bueno, resulta que a veces no estamos grabando como lo habíamos planeado. Y a la hora de leer, según nosotros lo grabamos de una manera y realmente lo grabamos de otra. Bueno, entonces tenemos que ser conscientes de los tipos de datos que vamos a guardar. El archivo binario, vamos a recuperar por aquí este es el diagrama del archivo de texto. Bueno, este lo voy a cerrar. Vamos a ver el del archivo binario. Archivo binario, aquí está. Esas son las clases que vamos a manejar para el archivo binario. Y vemos que el archivo binario para leer
perdón, para guardar, primero tenemos que guardar, ¿verdad? Necesitamos utilizar un método para cada tipo de dato. Write y luego el tipo de dato. Nada más no hay write string, porque se guarda con el método write UTF. Y a la hora de leerlo, pues tiene que ser el complemento. Si yo grabé con write float, tengo que leer con read float. Bueno, entonces, aquí sí tenemos que preocuparnos de los tipos de datos desde que grabamos. Y bueno, entonces vamos a crear este objeto primero. A este le vamos a pasar el nombre y ubicación del archivo, pero lo vamos a hacer a través del componente JFileChooser, que es el selector de archivos. Y luego ya este objeto se lo pasamos al constructor de este otro, porque este es el que trae los métodos de escritura. Bueno, entonces vamos a recordar qué tipos de datos son. Este definitivamente pues es cadena. Luego, el sueldo diario debe ser de tipo doble. La antigüedad, como son años, pues yo creo que son enteros. Y los meses también son enteros. Pero eso lo podemos confirmar en la clase. Vamos a ver dónde quedó la clase. La clase empleado. En la clase empleado es donde aquí está. El nombre es una cadena, y luego el sueldo diario es doble, y antigüedad y meses trabajados son de tipo entero. Bueno, eso los tenemos que considerar a la hora de grabar. Entonces nos vamos aquí, ¿verdad? Vamos ahora a guardar. Vamos a crear, bueno, antes de todo vamos a crear aquí un objeto de la clase JFileChooser, que es el selector. Lo voy a crear aquí arriba para poder usarlo en todos lados del frame. Entonces aquí voy a crear ese objeto. Sería el JFileChooser. Selector o el nombre que ustedes quieran ponerle, igual a new JFileChooser. Y me tiene que agregar la librería, o si no, nosotros lo agregamos. Ahí está el JFileChooser. Bueno, ya tenemos este objeto, o esa referencia es el que nos va a permitir mostrar en una ventana de un explorador de archivos, ¿verdad? Para ubicar en dónde lo vamos a guardar. Y eso es a través de un método. Bueno, nos vamos a ir a la opción de guardar. Y lo primero que vamos a hacer es averiguar si el usuario realmente va a grabar. ¿Cuándo el usuario va a grabar? Cuando el método que muestra la ventana me regrese un 0, me regresa un entero. Si me regresa un 0 es que todo va normal y sí se va a grabar. Si me regresa otro número, es que no va a grabar. Bueno, entonces aquí le decimos si selector, y el método en este caso sería show, vamos a grabar, entonces sería save. Si lo que me regresa es diferente de 0 es que no va a grabar, y entonces me regreso, no hago nada. Luego, ahora vamos a crear el objeto de el file output stream. A este le vamos a pasar el nombre y ubicación del archivo. Entonces vamos a dejarlo por ahí. Es el file output stream. Lo creamos aquí. File output stream. Le ponemos un nombre de referencia, file output stream, es igual a new file output stream. Y al constructor de ese objeto le vamos a pasar el archivo que seleccionó el usuario, la carpeta y el nombre del archivo, a través del método getSelectedFile del selector. Selector, y el método sería getSelectedFile. Ese me regresa una referencia, un objeto del tipo file, que trae la información que va a usar el constructor para crear el objeto. Bueno, pero aquí ya sabemos que nos va a pedir un try catch. Vamos a agregar, caray, no sé qué hice. Bueno, vamos a agregar, ahí como que está fallando no me equivoqué de file output stream.
file output stream es igual a new file output stream. Me falta nada más el punto y coma. Creo que es lo que hacía falta. Bueno, aquí vamos a tomar la segunda opción. La primera no me pone el bloque final y la segunda sí. Entonces voy a tomar este. Y pues ya me agregó un montón de cosas. Lo que hizo fue separar la creación del objeto. Primero la referencia nula y luego creó el objeto. Pero ¿por qué lo necesitamos de esa manera? Para poder usar esta referencia en cualquier parte del try, catch o finally. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es crear el otro archivo, el otro objeto que sería el data output stream, porque es el que trae los métodos de escritura. Entonces vamos a crear ese objeto. Primero creamos la referencia nula, sería del data output stream, sería data output stream o algún nombre igual a nulo. Y ese objeto lo vamos a crear acá. Lo creamos, data output stream es igual a new data output stream y le vamos a pasar el objeto que creamos arriba, el FOSS. Ya bueno, debió haber agregado la librería y antes de empezar a grabar, pues vamos a cerrarlo. Se cierran en orden inverso a como se abrieron. Entonces aquí vamos a cerrar el 2.close. En este caso me dice que tal vez las referencias se queden nulas porque aquí empiezan nulas y si por alguna razón no se pudo ejecutar esto, van a seguir nulas y por lo tanto acá me lanzaría una excepción. Vamos a decirle aquí que la cierre solo si 2 es diferente de nulo. Y también acá, solamente si FOSS es diferente de nulo. Aquí dijimos que se ponen en el bloque finally precisamente por si ocurre algo que no tiene que ver con el archivo, se alcance a cerrar el archivo y no se dañe. Por eso se pone el bloque finally. Recordemos que se ejecuta, ocurra o no la excepción. Si ocurre la excepción, antes de lanzarla, viene y ejecuta el bloque finally. Bueno, entonces, ahora sí vamos a grabar. Aquí es donde vamos a grabar. Y dijimos que tenemos que grabar el número de empleados y de cada empleado sus 4 datos. Y esto claro que lo vamos a hacer con un ciclo. Este va a ser con un entero, este va a ser con un UTF porque es cadena, este va a ser con un write doble porque es de tipo doble y estos dos son enteros. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a decirle, primero grabamos el número de empleados. Entonces sería 2.writeInt porque es un entero y vamos a guardar el número de empleados. Aquí la referencia modelo o el modelo de datos del JTable, como fue el primer ejercicio en donde aplicamos esto, o de los primeros ejercicios, el modelo lo creamos nada más aquí en el evento del spinner. Por eso no lo podemos usar en otro lado. Entonces tiene que ser a través del JTable. Entonces aquí le pondríamos, está grabando, aquí. Le vamos a decir JTable empleados, set, no es get row po. Y ya, con eso estaríamos grabando el número de empleados. Y ahora vamos a recorrer todo el JTable, sus renglones. Aquí sería R menor que JTable empleados.get row con. Vamos a recorrer todos los renglones. Y lo que vamos a hacer es, cada renglón que recorra va a grabar 4 datos. El nombre, pero los tenemos que grabar como son los. Entonces sería 2.writeUTF, porque vamos a grabar una cadena. Vean cómo ahí pide como parámetro una cadena. Y la cadena la vamos a tomar de la columna 0 de ese renglón. Sería
JTable empleados.getValue, vamos a tomar del renglón R columna 0, pero lo vamos a grabar como una cadena. Entonces aquí esto lo tenemos que convertir a cadena. ¿Qué me pide por aquí? Que agregue una cláusula catch. Bueno, la agregamos. Ya aquí está grabando el nombre del, ¿sí? Este es el nombre. Cada vuelta que dé el JTables, pues se va a referir a un renglón diferente, a un empleado distinto. Bueno, ahora vamos a grabar, sigue el sueldo, que es de tipo doble. Entonces vamos a utilizar el método write doble y le vamos a pasar ahora lo que está en la columna 1, pero pues siempre me lo regresa como object. Hay que convertirlo a doble. Entonces le diríamos doble.parse doble y le vamos a pasar lo que está en el JTable empleados getValue renglón R columna 1. Nada más que como dijimos, ese me lo regresa como object. Tengo que convertirlo a cadena para que lo tome el parse doble. El parse doble me pide una cadena para convertirla a doble. Y bueno, ya tenemos esto. Y ahora vamos a hacer, este sería pues el sueldo. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el entero, ¿no? Sería el siguiente dato, aquí sería write in, a grabar un entero, y entonces aquí sería integer. Y aquí es parse in. Y nada más que ahora va a ser de qué columna. No va a ser de la 1, va a ser de la 2. Y este es los años trabajados. Y ahora nada más nos falta de la columna 3 los meses trabajados del último año. Entonces aquí sería otro entero. Lo vamos a tomar ahora de la columna 3. Y estos son los meses. Es lo que estamos guardando de cada empleado. Cada vuelta es un empleado que recorre un renglón de JTable y sus 4 columnas. Muy bien, entonces, y tenemos que respetar a la hora de leer en ese mismo orden. Si no, nos va a causar problemas. Bueno, ya cuando termina, vamos a decirle que pues, ya se grabó, porque el usuario no se da cuenta. Si lo dejamos así, pues, el usuario dice, pues yo creo que se grabó. A no ser que le lance un error, ¿verdad? Que esperemos que no. Entonces, le decíamos aquí con un JOptionPaint un mensaje para decirle que el archivo ya se grabó. Si llegó a este punto es que todo ocurrió normalmente. Bueno, ya tenemos aquí lo que es guardar. Lo estamos guardando en un archivo binario. Vamos a checar. El problema, bueno, no problema, sino una desventaja del archivo binario es que yo no lo puedo ver en el operativo. Un archivo de texto lo puedo ver con el bloc de notas, pero un archivo binario no. Entonces aquí vamos a decir, 1.9 empleados aleatorio. Aunque no calcule, yo lo puedo grabar, pero bueno, el usuario normalmente lo que va a hacer es esto, calcular, y luego le va a decir aquí, archivo, guardar. Y entonces ya le diríamos aquí, para que no perderlo, en el escritorio, se va a llamar liquidación 1.bin. Y lo grabamos. Dice que ya lo grabó. Bueno, ahorita podemos observar que ya está el archivo, pero no lo podemos, sí lo podemos abrir, pero no nos va a mostrar la información así, tal y como, a ver, vamos a ver aquí, liquidación.bin, es este. Si lo abro, ven como si se ve algo de la información, pero pues ahí con muchos signos ilegibles, porque no se puede ver con el bloc de notas, no es un archivo de texto. Bueno, ahí lo vamos a dejar. La única manera en que podemos nosotros verificar que está bien es leyéndolo, porque nosotros sabemos cómo está la escritura. Está primero el número de empleados y luego por de cada empleado 4 datos. A ver si se acuerdan de esa cantidad, 2.198.366. Por eso para mí es muy importante que pongan la opción de nuevo, aquí, nuevo.
porque se imagina que yo le diga aquí archivo y luego abrir, y a lo mejor lanza una excepción y aparentemente sí lo leyó, pero porque ya está la información ahí. Yo por eso insisto, necesito aquí que el nuevo funcione para que me borre todo. Y yo es como lo pruebo, lo grabo y luego le digo nuevo, borra todo y luego lo leo. A ver si está leyendo. Si no trae la opción nuevo, me obligan a salirme de la aplicación y volver a ejecutarla. No es que sea tanta flojera, pero es que sí son muchas cosas que revisar. Bueno, entonces vamos a hacer la opción de abrir. Para la opción de abrir, pues vamos a utilizar las otras clases. Las clases de File Input, no, primero, sí, File Input Stream y luego el Data Input Stream que trae los métodos de lectura. Pues vamos a hacer eso. Voy a ir a la aplicación y vamos a codificar lo que es la escritura. Aquí es, perdón, la lectura. Abrir. Bueno, aquí en abrir, primero vamos a averiguar si el usuario realmente lo va a abrir, que es cuando selecciona el archivo. Aquí la ventana sí cambia un poquito el comportamiento en cuanto al grabar, porque por ejemplo el grabar, ahí el archivo no es indispensable que exista para grabar, pero al abrir sí se debe asegurar de que existe el archivo. Entonces por eso es un poco diferente el comportamiento de las dos ventanas. Bueno, aquí le vamos a preguntar si el selector punto show, ahora vamos a utilizar el open porque vamos a abrir, y si es diferente de 0, pues es que no va a abrir. Lo canceló, no sé qué pasó, pero no va a abrir. Y si es 0, es que sí va a abrir el archivo, y entonces es donde vamos a utilizar estas clases que están aquí. File Input Stream sería File Input porque es entrada, es lectura, Stream. File Input Stream, y aquí le vamos a decir, le vamos a pasar al constructor el archivo que está en el selector. Selector.getSelectedFile. Y pues me va a pedir aquí primero agregar la librería, sí, aquí como que ya lo hizo, pero me está pidiendo un try catch. Entonces lo agregamos el segundo y pues me agregó todo esto. Aquí es donde nosotros vamos a abrir el otro flujo. ¿Cuál es el otro flujo? Pues ya creamos ahora vamos a crear el Data Input Stream. Al constructor de esa clase le vamos a pasar este objeto que creamos acá. Y el objeto Data Input Stream es el que trae los métodos de lectura. Bueno, entonces aquí le diríamos primero Data Input Stream. Se llama Data Input Stream igual a no. Y luego aquí lo creamos. Data Input Stream es igual a new Data Input Stream y le vamos a pasar a su constructor el objeto FIS. Bueno, y después nos vamos a cerrar. Aquí nada más está aplicado el cierre de 1. Vamos a, en el orden inverso a como los creamos. This.close. Y verificamos que no sean nulos para que el cierre no sea problema. Entonces aquí le diríamos si this es diferente de nulo, entonces ciérralo. Y si FIS es diferente de nulo, pues también cierra, ¿no? Y ya estamos preparados para leer. Y para leer, pues tenemos que respetar cómo está grabado. Les decía que a veces a la hora de grabar no marca error y luego a la hora de leer sí. Y en muchas ocasiones el problema está en la escritura, no en la lectura. Porque en la escritura tal vez no lo grabamos bien, aunque no marque error. O no lo grabamos de acuerdo a como lo habíamos planeado. Bueno, aquí ya estamos listos para leer. Y recordemos que lo primero que grabamos, y acá lo tenemos, fue el número de empleados, que es un entero.
Entonces vamos a leer un entero y con ese vamos a poder decirle al JTable cuántos renglones debe tener para poner los datos que después se van a leer con un ciclo. Ok, entonces le diríamos aquí. Voy a poner aquí una N y le voy a decir, el objeto que trae los métodos de lector es el data input string, this.read un entero. Y tiene que coincidir, o sea, si yo estoy leyendo un entero, es que ahí debe haber un entero. Y bueno, esto nos va a servir para ponerle tamaño al JTable a través del spinner. Entonces le diríamos JSpinner empleados.setValue. Vamos a ponerle n. Fíjense, ahí no hemos leído los datos de los empleados, pero ya leímos cuántos se grabaron. Vamos a checar. Tengo aquí un problema. Ah, me está diciendo que agregue una cláusula catch. Bueno, ya la agregamos. Ahí está. Vamos a decirle que abra el archivo. El archivo está en el escritorio y se llama liquidación 1.b. Y vean cómo todavía no lee la información. Bueno, nada más leyó el número de renglones y se acuerdan si eran 9 empleados. Entonces aquí ya están, ya leyó el 9 y ya lo puso ahí ya lo puso ahí. Ya lo que nos falta ahora es leer los datos de los empleados. Sabemos que hay 4 datos por cada empleado. Lo vamos a hacer con un ciclo. Y tiene que ser en estricto orden. El nombre, una cadena, el sueldo, un doble, y los años y los meses son enteros. Bueno, entonces vamos a hacer eso con un ciclo. Ese ciclo me lo va a dar ya sea con la N o ya sea con los renglones del JTable o inclusive con el spinner. Vamos a hacer un ciclo for int R de renglón, R menor que, puede ser N o puede ser JTable empleados.getRowCount, R más, y luego voy a declarar aquí unas variables. La cadena no, nada más el sueldo. Sueldo, voy a declarar como enteros los años y los meses. De hecho, pues no es tan necesario, pero bueno, sí, no es necesario guardarlos en variables, los puedo leer directamente y ponerlos en el JTable. Lo voy a hacer de esta manera ahora. Le voy a decir, a ver, yo sé que cada vuelta que dé el ciclo corresponde a los datos de un empleado, pero también sé en qué orden vienen los datos del empleado y los tengo que respetar. Si no, voy a empezar a... Si tengo primero una cadena y lo quiero leer como un doble, pues me va a lanzar una excepción. Entonces le digo, yo sé que lo primero es el nombre, es con una cadena. Lo vamos a leer con read UTF y lo vamos a poner en la columna 0 del renglón R del JTable. Pues le diríamos JTable empleados.setValue. En el renglón R columna 0 vamos a poner el nombre y lo vamos a leer con el objeto dis, que es el que trae los métodos de lectura, con un read UTF, porque lo grabamos como un UTF. Y luego vamos a decirle los años es igual a el dis. Nos sigue, no es el que yo quiera, es lo que sigue, es el sueldo, es de tipo doble. Entonces sería aquí, sueldo es igual a dis.read doble. Y luego, años, ahora sé que sigue un entero, que son los años. Años es igual a this.read entero. Y también los meses, pues es un entero. Ahora vamos a acomodar, ya leyó la información de ese empleado, vamos a acomodarlo en el JTable. Le diríamos JTable empleados.setValue. Vamos a poner ahora en el renglón R, columna 1, ahí vamos a poner el sueldo. ¿Sí? Y luego vamos a poner los años y los meses, columna 2, columna 3. Y ahí vamos a poner los años y acá los meses.
tiene que ser en estricto orden. Bueno, vamos a checar. No hay que avisarle al usuario que leyó porque lo va a ver en los datos, ¿verdad? Entonces aquí le decimos, vas a abrir el archivo que está en el escritorio y que se llama liquidación 1.b. Y vean cómo ya leyó la información. Lo que no ha hecho es calcular. Pero no es necesario, pueden pensar, bueno, pues ¿por qué no grabamos todo y lo leemos todo? Insisto, la primera razón por la que no hay que grabar los datos calculados es que es un espacio desperdiciado. ¿Para qué grabamos datos que se pueden calcular? Y en segunda, porque a lo mejor los cálculos no están actualizados y no corresponden con los datos. Bueno, entonces, yo aquí le puedo decir al usuario que no se preocupe, que nada más calcule y pues ya nos da lo que estaba desde el principio, ¿va? Pero pues el usuario va a decir, no, es que yo como que, o va a pensar, es que yo grabé todo y yo quiero que lo lea todo. Pero sabemos nosotros que no lo va a leer todo, si una parte lo va a recalcular. Bueno, entonces, lo que haríamos es esto. Le diríamos que una vez que ya leyó todo, en lugar de decirle al usuario, no se te olvide calcular para que veas toda la información, nosotros vamos a calcular. Aquí vamos a calcular. Ya cuando leyó todo. Y lo vamos a hacer a través del botón calcular. Le vamos a decir JBoot calcular. Por eso aquí la importancia también de que los botones tengan nombre. ¿Sí? Aquí tenemos como 7 botones. Si no le pongo nada de nombre, pues voy a estar adivinando cuál voy a utilizar. Y aquí ya sé que es el calcular. Este calcular le vamos a decir que ejecute un método que se llama doClick. Este método lo que va a hacer es como si el usuario le hubiera dado un clic. ¿Así? Y entonces, ahora lo vamos a leer. Abrir desktop. Y aquí, liquidación 1.b. Y entonces ya se ve toda la información, pero no toda se leyó. La mayor parte se calculó. Pero pues debe dar lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Ok, entonces aquí ya está completo el proceso de... yo no codifiqué el nuevo y el salir, hay que codificarlo, ¿sí? Pero eso ya lo hicimos en otro ejercicio. Bueno, ¿qué tal si yo le digo aquí, a ver, vas a abrir un archivo y le digo aquí liquidación 2? ¿Existe el archivo o no existe? No existe, ¿verdad? ¿Y qué me va a decir? Me va a lanzar una excepción que dice Final Exception, porque el archivo no existe. Si yo quiero que en lugar de que me marque, porque esto ya, con el YAR, si lo ejecuto, esto ya no lo veo. Lo veo aquí porque estoy en el editor. Bueno, pero lo que podríamos hacer, aquí está atrapada la excepción. Lo que pasa es que nosotros no la estamos manejando. Pero le podríamos decir aquí, ¿ese es el abrir? Sí, el abrir. Si no encuentra el archivo, en lugar de que me lance toda esa letanía, le podemos decir aquí pues algo más claro, menos preocupante, que diga j option paint punto show, pero no es ese. ¿Dónde está ese método? Show mensaje. Un mensaje, es un mensaje nada más, y aquí le diríamos archivo next. Aquí ya estamos manejando esa excepción. Esa excepción me obligó, el mismo Java me obligó a ponerla. Pero esto que dice logger.getLogger es una bitácora de los errores. Entonces, la excepción me obliga a agregarla y si yo no codifico nada, lo que va a hacer es agregarla a una bitácora de errores. Pero yo aquí sí quiero que el usuario vea qué está sucediendo. Entonces, vamos a ver.
Y aquí sería, le digo, vas a abrir un archivo y bueno, deliberadamente yo sé que no existe, liquidación 3.bin. Le digo que lo abra y entonces ya me dice que el archivo no existe. Ya no me lanzó la excepción así como ahorita, ¿verdad? Bueno, pues con eso terminamos el ejercicio. Nada más un detalle, un último detalle, miren. Eh, las excepciones no las vimos como tal un tema en específico, pero sí las estuvimos trabajando pues en muchas partes de los ejercicios. De todos modos, yo aquí les voy a compartir un documento que se llama excepciones, que explica muchas de las cosas que ya hemos visto, pero sí pone las excepciones más usuales, las que nos salen más seguido. Todas estas que vienen aquí, pues ya las sabíamos, ya nos han salido varias veces. Y también viene aquí un diagrama en donde se marcan pues, muchas de las excepciones que existen. Hay muchas excepciones, ¿eh? Vean cómo todas terminan con la palabra excepción. Todas, ¿verdad? Y aquí vienen todas, pero las principales pues son las que aparecieron. Aquí viene el manejo del try catch, que ya hemos comentado aquí, pero pues viene un poquito ya más explicada, ¿no? Más formal. Entonces, esa es para que tengan material para que lean acerca de las excepciones, aparte de lo que ya hemos visto. Y bueno, ya con eso